¿Bolivia debe seguir exportando hidrocarburos y energía? ¿Puede Bolivia sustituir los hidrocarburos? ¿Cuánto costará sustituir hidrocarburos por energías renovables? Agua y energía. Plan para sustituir hidrocarburos. Es una respuesta desde la ingeniería a un problema de dimensiones mayores que la humanidad deberá resolver durante el siglo XXI. Aplicación a Bolivia. Bien, ¿cuál es el potencial en energías renovables de Bolivia? Vamos a empezar con la energía solar. Este es un mapa del potencial eléctrico fotovoltaico de todo el mundo. Es un mapa que está por todos lados, todo el mundo lo conoce. Sin embargo, lo importante es la interpretación y es usarlo de manera efectiva. Por un lado, se tiene la distribución espacial de la densidad de potencia, el flujo de energía. Los colores son proporcionales a esa variable, expresadas como kilovatio hora de energía por kilovatio pico. Claramente se trata de una aplicación del teorema del valor medio, pero considerando la ordenada como magnitud fundamental. A medida que el valor de esta magnitud es mayor, el color es más, se acerca más al rojo oscuro. Un moradito significa de que hay poca disponibilidad de energía solar, luego se tiene un verde que es un poco más intensa, luego el amarillo, el naranja, para terminar con el rojo intenso, guinda. Entonces la energía por unidad de potencia pico terminan siendo horas de generación promedio. Entonces lugares como el sudoeste de Bolivia tienen el mayor número de horas promedio, 6,4 horas por día. El sudoeste de Bolivia, que se comparte con el norte de Chile y de la Argentina, el altiplano. Hay otras zonas también que tienen estas características, por ejemplo Australia o el norte de África o la península de Arabia, o también en la zona del Tíbet. Son zonas que tienen características de radiación solar similares. España, que aprovecha muy bien su energía solar, y por supuesto en el caso de Estados Unidos, en la zona de sus desiertos y en las rocallosas. Bueno, en el caso de Bolivia, las mayores intensidades se dan en el altiplano, pero en particular en la zona suroeste, la zona de Uyuni, la zona de Oruro. Hay que también considerar un tema muy importante, el concepto de rendimiento termodinámico. No solamente interesa la radiación solar, es decir, o la densidad de potencia o el flujo de energía, la cantidad de energía que atraviesa la unidad de área por unidad de tiempo, sino también el rendimiento termodinámico. En la medida en que la temperatura ambiente es menor, los paneles solares fotovoltaicos funcionan mejor. Por ejemplo, a igualdad de radiación solar entre Uyuni y la península de Arabia, los rendimientos son mucho más altos en la zona de Uyuni y no en Arabia. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente en la península de Arabia puede estar en 40, 50 grados centígrados. La transferencia de calor es menos eficiente, por lo tanto los rendimientos son menores, mientras que en la zona del altiplano boliviano tenemos máximos niveles de radiación solar con temperaturas ambiente en general promedio durante todo el año muy bajas, lo que mejora sustancialmente los rendimientos termodinámicos. Por otro lado, los costos de mantenimiento de la generación de energía fotovoltaica son muy razonables y la vida útil de esta tecnología por ahora es de 25 años. Se espera que en el futuro esto mejore. Pero aquí hay un tema también muy importante. Hay que considerar que gran parte de los materiales, en el caso de la generación solar fotovoltaica, es reciclable. Hoy se habla de aproximadamente un 80%. Tendrá su costo, pero son materiales reciclables.
Esta es la planta solar en Uyuni, un pequeño ejemplo de lo que podría multiplicarse de manera masiva en el futuro, que ese es el planteamiento. El error conceptual de los últimos años de depender de los hidrocarburos, como se ha planteado, y de ciclos combinados, ¿no? Dependiendo de un combustible que tiene todo un costo en perforaciones exploratorias, costo en perforaciones para obtener el combustible, costo en extraerlo y transportarlo, costo en sacarle los líquidos. Sin embargo, en este caso el combustible tiene costo cero, el costo de exploración es nulo, los lugares están completamente identificados, la tierra donde se pueden implementar los paneles solares no es tierra productiva, no hay conflicto por el uso de la tierra. Entonces, no hay forma de competir con esto en el país por las características naturales. Se ha hecho el análisis de los registros de la planta fotovoltaica de Uyuni en el periodo desde el 4 de febrero de 2019 hasta el 4 de febrero del 2021. Estamos hablando de 2 años completos de registros diarios y los resultados son realmente interesantes. El gráfico que se observa tiene en ordenadas el tiempo de generación diario, es decir, el intervalo de tiempo equivalente para potencia pico, y en ordenadas la probabilidad de excedencia. El valor medio resultó, en el caso de Uyuni, de 6,58 horas. Fíjense cómo coincide prácticamente con el mapa solar fotovoltaico realizado para el mundo. Es levemente, estamos en el máximo de la escala. El desvío estándar es de menos de 1 hora, o sea, hay una gran regularidad. Y cuando uno analiza el intervalo de confianza aplicando la teoría de errores, ¿no? La media más el desvío estándar dividido la raíz del número de mediciones, esto varía entre 6,62 y 6,55, es decir, el intervalo de confianza es muy pequeño, es decir, hay una gran regularidad en la provisión de energía y la simetría es negativa, es decir, no responde a una distribución gaussiana. Entonces, si uno ahora quiere definir el valor con 95% de confiabilidad, como generalmente se acostumbra a hacer en los proyectos de generación de energía, la probabilidad de que el intervalo de tiempo equivalente para potencia pico supere 4,80 horas es mayor al 95%. Es decir, en la zona con 95% de confiabilidad se tienen intervalos de tiempo de generación de 4,80 horas. Se han seleccionado 2 registros, el registro de máxima generación y el de mínima generación, y se los ha superpuesto. Fíjense cómo la onda solar de Uyuni es fantástica. Tiene un intervalo equivalente de 8,43 horas desde que empieza a generarse energía a las 6,45 de la mañana para un día de máxima radiación sin nubes hasta las 18,45. ¿no? Y por supuesto también se ha puesto el peor día de los 2 años analizados con un intervalo de tiempo equivalente de 2 horas, de 2,09 horas, y ahí se puede ver cómo las nubes jugaron un papel determinante. Ahora, en un día de máxima radiación, ¿no? Y ya sabemos que por el análisis estadístico presentado hace un momento que se tienen intervalos de tiempo equivalentes de 4,80 horas con más de 95% de confiabilidad. La onda solar del altiplano boliviano es fantástica y es inadmisible, es incomprensible que hasta el día de hoy no haya sido utilizada en su verdadera dimensión. El potencial en hidroelectricidad también es inmenso. Hay un estudio realizado por el Servicio Geológico de Estados Unidos en 2016, financiado por la Corporación Andina de Fomento, que identifica los proyectos hidroeléctricos en el país. El potencial hidroeléctrico identificado en ese momento es de 212,3 gigavatios. Con la finalidad de tener un orden de magnitud en la mente, se ha redondeado por defecto para estar del lado de la seguridad a 200 gigavatios de potencia, ¿no? El potencial hidroeléctrico del país identificado en este momento es de 200 gigavatios. No nos olvidemos que la potencia máxima demandada en el sistema interconectado nacional en el día de máximo consumo en este momento
no llega a 2 gigavatios, 100 veces más. Ahora, si uno considera fuera de áreas protegidas, para evitar el conflicto con las áreas protegidas, ese potencial se reduce de 212,3 gigavatios a 134,9. Nuevamente, redondeando por defecto, es mayor a 100 gigavatios de potencia en hidroelectricidad. El país realmente tiene un potencial hidroeléctrico inmenso, de la misma forma que su potencial solar es de teravatios, inagotable si se quiere. ¿Cuál es el potencial de energía eólica? Bueno, el potencial de energía eólica del país, si bien hay zonas que presentan vientos interesantes y la gente se emociona con esas cosas, ¿no? Aquí se trata de hacer ingeniería, se trata de hacer estadística. Nuestro potencial eólico es reducido, porque no estamos, los mayores potenciales eólicos se dan en zonas costeras, por ejemplo, el Mar del Norte, por ejemplo, en el sur de Sudamérica, en la zona de Magallanes, en la zona de la Antártida, en la Patagonia, ¿no? En zonas costeras, mar abierto, esos son los lugares de mayor potencial eólico. En nuestro caso hay una zona que es próxima a la zona de Santa Cruz, donde en algunas épocas del año, porque tiene que haber regularidad en la producción de energía eólica, un viento constante y uniforme, no un viento irregular, ¿no? O altamente variable que afecta el funcionamiento de los equipos. Entonces, nuestro potencial eólico se reduce esencialmente a la zona de Santa Cruz, en la zona de Cabezas, Guarnes, San Julián, donde ya se han implementado turbinas eólicas sin demasiado análisis económico, como veremos a continuación. También existen algunos lugares como Colpana, donde también ya se han hecho instalaciones, o La Ventolera en Tarija, son núcleos aislados. También no hay que olvidarse, esto es muy importante, que en la medida en que se quieren implementar turbinas eólicas y se va ganando altura, la densidad del aire es cada vez menor y eso afecta la potencia de generación, porque es proporcional, la potencia y la energía generada es proporcional a la densidad del aire. Ahora, ¿cuáles son los problemas que presentan hasta las turbinas eólicas? La resistencia estructural, debido a que se requieren grandes alturas para aprovechar el viento y para tener un viento uniforme y dejar de lado la capa límite que se tiene en contacto con el terreno, no, las torres tienen que ser muy altas. Primer concepto. Segundo, las palas. Si uno analiza una pala, ¿no? Estática, prácticamente es una viga en voladizo de grandes dimensiones, entonces las palas tienen que ser hechas con materiales de gran resistencia estructural. Por otro lado, en el momento en que la turbina está rotando se presentan vibraciones oscilatorias por elasticidad de la pala, sus deformaciones naturales. Entonces, el problema de la resistencia estructural, las vibraciones, posibles fenómenos de resonancia son temas que hay que considerar en el caso de la energía eólica. Y uno de los temas fundamentales, el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento en las turbinas eólicas es costoso, ¿no? y complicado, porque hay que desplazar personal hasta la parte superior con todo el riesgo que eso lleva. Ahora, cuando llega el momento de deshacerse de las turbinas eólicas porque tienen una vida útil de aproximadamente 25 años, también como los paneles solares fotovoltaicos, ¿no? Se requiere hablar del reciclado de las palas, y las palas no son fácilmente reciclables porque están hechas con materiales estructurales altamente resistentes, justamente para poder enfrentar los problemas de vibraciones y de resistencia estructural ya mencionados. Entonces, con la tecnología actual, el reciclado de las palas no está resuelto. Entonces esto lleva a comparar qué es mejor para Bolivia, para este caso particular, y para dejar de jugar instalando turbinas por un lado y por el otro sin ningún análisis económico serio y responsable. En el caso de Bolivia se compara la solar fotovoltaica con la eólica. Bueno, el costo unitario, en el caso de la solar fotovoltaica, el costo unitario es de $1.000 por kilovatio pico, y sin embargo en la eólica es de $1.800 por kilovatio.
1,8 veces más. ¿Cuál es el costo de operación y mantenimiento de una solar fotovoltaica? En términos relativos, la valoración relativa es bajo. Ese costo es bajo. En el caso de la eólica es alto. Regularidad para el almacenamiento. Por las características de la radiación en el altiplano, tenemos una regularidad muy alta. Entonces, mientras que en el caso de la eólica la regularidad no es alta, es bajísima. Ahora, donde la eólica tiene un mejor desempeño es en el rendimiento. En el caso de la solar fotovoltaica es mayor a 20%. En las eólicas se habla del 30 al 50%, pero no hay que olvidarse que por la ley de Betz el rendimiento teórico jamás va a superar el 59%. Ese es el rendimiento teórico máximo. En ambos casos la vida útil es de 25 años y el reciclado final de los paneles solares fotovoltaicos es de más del 80%, y en el caso de la eólica es muy bajo. Las palas con la tecnología actual no son reciclables. Entonces, en el caso de los paneles solares fotovoltaicos, influye la ubicación geográfica. A mayor altitud, mayor radiación solar, no ocupan tierra productiva y hay un mínimo impacto ambiental relativo. En el caso de las turbinas eólicas se tiene que a mayor altitud hay menor densidad del aire, ocupan tierra productiva en la zona de Santa Cruz y tienen un máximo impacto ambiental relativo por contaminación acústica y afectación de aves. Y algo muy importante, por mucho que nos regalen las turbinas, como han venido sucediendo con programas de cooperación, no hay que olvidarse que cuando llegue el momento de renovarlas de aquí a 25 años, ¿cómo va a ser esto? ¿No? Siendo que el costo es 1,8 veces mayor al solar fotovoltaico, la operación y mantenimiento es mucho mayor, ¿no? Y la regularidad para el almacenamiento de energía es muy baja. Conclusión, la mejor opción para Bolivia es solar fotovoltaica y no eólica. Las turbinas que ya se han instalado está bien para adquirir experiencia, para participar de esa tecnología, pero pretender seguir con su masificación, siendo que tenemos un potencial solar fotovoltaico en el altiplano mayúsculo, nos parece una irracionalidad. Esa es nuestra opinión. Ahora, Bolivia también tiene un gran potencial de energías renovables con biomasa. Es decir, los bosques que en los últimos años han estado sujetos a una gran presión por incendios, ¿no? Son los de la zona de la Chiquitanía y el bosque chiquitano del Chaco. Bolivia es un país que tiene 552.022 kilómetros cuadrados de bosques preservados, evaluación realizada a fines del 2024, ¿no? Y los bosques de la Chiquitanía sujetos a presión de incendios son 95.000 kilómetros cuadrados y en la zona chiquitana Chaco 32.800 kilómetros cuadrados. Es decir, redondeando números, si solo se consideran los bosques con riesgo alto de incendios, se dispone de 12,9 millones de hectáreas de bosques. Bien, ¿y eso cómo se analiza desde el punto de vista de la disponibilidad de biomasa? Esos bosques tienen una biomasa del 100%, sin embargo, generan biomasa residual, por ejemplo, 5-10%, ¿no? que es combustible para favorecer incendios. Entonces, el concepto que se maneja hoy en el mundo es el del manejo forestal de la biomasa residual en áreas protegidas. Entonces, del 100% de biomasa del bosque hay un 5-10% de biomasa residual que puede ser aprovechada con fines de generación de energía renovable. Bien, esa es la oferta que en este momento tiene Bolivia. Es inmensa. Agua y energía.